familia? También el jueves tenemos jóvenes adultos. Y no sé si va a haber reunión de oración. No veo la mano. ¿Sí? Sí. Sí va a haber reunión de oración aquí en la iglesia el jueves a las 8. 8:30, Gaby, o 8 de la... 8:30, y a las 8 tenemos jóvenes adultos. Todos los hombres y mujeres que estén en la edad entre 25 y 35 años, indistintamente del estado civil, son bienvenidos a esta reunión de jóvenes adultos el jueves a las 8 de la noche aquí en el lobby. También hay limpieza a las 7:30 de la noche ese día. No sé a qué familias les toque esta semana. Damos gracias a Dios por la participación de todas las familias de la iglesia, porque ha sido una bendición para nosotros ver cómo llegamos aquí a la reunión de jóvenes adultos y hay familias distintas una vez cada semana, y eso nos llena de gozo, y espero que a ti también, que te sientas también de una manera útil en esto. Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie. Antes de iniciar, ¿qué te parece si hacemos una oración? Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, un tiempo donde pudimos adorarte, alabarte, Señor, expresarte lo que había en nuestro corazón de forma genuina, Señor, desde lo profundo de nuestro ser para ti, Señor. Gracias porque sabemos que escuchas nuestras alabanzas, que escuchas, Señor, nuestras oraciones. Señor, estás atento y te gozas juntamente con nosotros. Gracias porque ya estás aquí. Desde hace un buen rato estás aquí con nosotros, Señor. Te estás paseando entre nosotros y yo estoy seguro que estás tocando los corazones que estamos aquí presentes el día de hoy, Señor. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Santiago. Santiago, como decía Isaí la semana pasada, lo consideran como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es un libro que tiene mucha sabiduría. Es un libro que tiene también, lo llaman el psicólogo de la Biblia, a Santiago. Santiago, lo veíamos la semana pasada, es el hermano consanguíneo de Jesús. Sabemos que consanguíneo solamente por el lado de la mamá, que es María. Por el lado del papá, pues no, porque Santiago sí era hijo de José. Jesús no era hijo de José. Fue puesto por el Espíritu Santo, ya lo sabemos. Pero de este Santiago vamos a hablar. Y Santiago tiene una peculiaridad. Santiago, dice la Biblia en los evangelios, dice que sus propios hermanos no creían en el ministerio de Jesús. Había una división, y la misma familia de sangre de nuestro Señor Jesucristo no creía en el ministerio. María, su mamá, sí, pero los hermanos y las hermanas como que no simpatizaban mucho con el ministerio de Jesús, no le creían. Y de hecho hay una frase que Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Pero un día Jesús se le muestra a Santiago una vez resucitado. Y cuando Santiago lo ve resucitado, cree en él. Y cree de una manera tal que en el primer capítulo, en el primer versículo del libro de Santiago, dice que es siervo y esclavo del Señor Jesús, de su hermano. Ahora sí cree perfectamente, completamente, que Jesucristo es Dios, es el Señor. Y en el capítulo 1 vimos la semana pasada un punto interesante que nos hablaba Isaí. Ahora quiero que nos brinquemos al capítulo 2. Vamos a estar viendo durante los 5 domingos de julio un capítulo del libro de Santiago. Hoy toca el capítulo 2 y te pido que me acompañes a Santiago 2. Le puse Santiago, una fe viva. Y en el capítulo 2 vamos a ir directamente al versículo 14 al 17. 14 al 17, please. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come hasta saciarte, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así que también la fe por sí sola, si no tiene obras,
está muerta. Aquí hay un problema que Santiago empieza a hablarnos. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y luego dice, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y lanza unas preguntas bien matonas, fuertes declaraciones. Y luego dice, y de hecho es como si fuera una predicación, Si yo lo leo, es como si Santiago estuviera aquí predicándote. Porque dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y no tiene con qué alimentarse. Y viene contigo y entonces tú le dices, ay manito, voy a estar orando mucho por ti. Vete, Dios te bendiga, que te vaya muy bien. Ahí busca qué comer y busca con qué vestirte, Dios te va a proveer. Pero no saca de su bolsillo para darle, no es capaz de proveer. Dice, ¿de qué servirá eso? Así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Fuertes declaraciones. Santiago empieza bien agresivo, como diciendo a todos, oye, pues estamos aquí todos bien tranquilos, y tú sales con esas cosas, Santiago. Siguiente versículo 18. Dice, sin embargo, alguien dirá, ya sé, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, déjame me paro, te aplaudo, perfecto, muy bien. Bien sarcástico Santiago. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban en conjunto. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Y entonces dice, seguramente va a saltar alguien que va a decir aquí en la congregación, ay, yo tengo fe y tú tienes obras. Y Santiago dice, bueno, si a esas vamos, muéstrame tu fe. Si tú tienes solamente obras, si lo único que tienes en la mochila son obras, a ver, déjame te quito las obras y sin las obras, muéstrame tu fe. No, pues no puedo. Ok, déjame yo te muestro mi fe, quita la fe y déjame te muestro las obras. Y entonces vamos a poder tener un encuentro donde vamos a poder discernir quién tiene en realidad fe. No fue, y dice, y menciona algo que para los judíos era muy importante. Dice, ¿no fue nuestro padre Abraham justificado por la fe, pero a través de sus obras? Todos sabemos qué fue lo que hizo Abraham. Abraham llevó a su hijo Isaac porque Dios se lo había pedido en sacrificio, y dice la Biblia que levantando en su mano, empuñando el pedernal y alzándolo para enterrarlo en el pecho de su hijo Isaac, cuando lo tenía en alto, dice la Biblia que un ángel del cielo le habló a Abraham y le dijo, Abraham, detente. Y en eso volteó y vio un carnero y estaba atado en un matorral, y dijo, Jehová Jireh, Dios provee. Pero fue hasta el momento en el que Abraham estaba con su mano arriba. ¿No es eso fe? ¿No es eso obras? Muéstrame tu fe a través de tus obras, dice Santiago. Y luego continúa y se brinca algo que a los judíos podía dolerles, los gentiles, y habla acerca de Rahab. Y dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, otra vez, así también la fe sin obras está muerta.
Yo quiero que me acompañes porque al final del sermón vamos a llegar a una conclusión. Pero primero quiero que podamos meditar. Santiago nos está presentando un problema de percepción y concepción de idea. Santiago nos pone sobre la mesa un problema. Había un problema en aquel entonces, y les digo algo, ese problema sigue estando el día de hoy. Hay un problema de concepto, hay un problema de cómo percibimos las cosas. Y Santiago quiere que tú y yo quitemos esas basuras que están en nuestra mente y entendamos la realidad de las cosas, sin malos conceptos y sin malas percepciones. Había personas que decían ser seguidoras de Cristo y se consideraban salvos por creer en Él, pero sus obras decían todo lo contrario. Hay personas el día de hoy, si tú vas al velorio, lo he dicho algunas veces aquí enfrente, si tú fueras al velorio de un narcotraficante, ¿ya? Y me voy hasta el extremo para caricaturizar un poquito el concepto. Si yo fuera al velorio de un narcotraficante, ¿qué estarían diciendo todos ahí alrededor? ¿Que se fue al cielo o que se fue al infierno? Que se fue al cielo, porque era muy buena persona, porque daba a los pobres, y justificando un montón de cosas dirían, está ahorita en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que las obras que hacemos justifican nuestra fe. Entonces, ahí raro, pastor, ya me estás confundiendo. ¿Es por las obras? ¿Es por la fe? ¿Qué rollo con todo lo que me estás diciendo? Entonces, ¿la salvación es por obras o por fe? O bien, ¿la salvación es por fe más obras? ¿Me ayudas con la siguiente, Filmina, please? ¿La salvación será por obras o por fe? O a lo mejor la pregunta sería, ¿será a través de la salvación más obras? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No es una filmina negra. Dice, entonces, ¿la salvación es por obras o por fe? ¿O la salvación es por fe más obras? Esa mera. Todos están ahí como, no, por fe, no, por obras, no, por fe más obras. No, por obras menos fe, por. Multiplícalo por las obras, pastor. La fe multiplicada, la raíz cuadrada de obras. Hay personas que piensan que la salvación se gana. Pongan atención, es una filmina blanca. Hay personas que piensan que la salvación se gana, número 1, dando dinero a los pobres, ayudando a las viudas y a los huérfanos. No, hombre, ya me gané el cielo. Yo doy para todos ellos. 2, hay personas que dicen que como son buenas personas, según su rol, yo soy buen esposo, soy buen papá, soy un buen empleado, un buen ciudadano, pago mis impuestos, no le robo a nadie. La 3, no tengo vicios, no fumo, no tomo, no me drogo, no tengo malos hábitos, no tengo malas costumbres o feas costumbres. Yo soy una buena persona. El 4, yo voy a la iglesia los domingos, voy a misa o voy a la iglesia cristiana los domingos. Es más, la 5, yo cumplo con los 10 mandamientos al pie de la letra. Y como hago esas cosas, pues, soy salvo. Hay otras personas que creen esto, que porque hacen un rezo o repiten una oración, la salvación viene a su vida. Estoy diciendo cosas bien fuertes porque a lo mejor van a decirnos, a ver, no era así, pastor. Porque mis papás son cristianos. 3, porque creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es Dios, soy salvo, ¿no? ¿O no? 3, 4, yo creo que Jesús resucitó. No creo que Jesús haya muerto y se haya quedado ahí en la cruz. Yo creo que murió en la cruz
y creo que resucitó, soy salvo, ¿no? Por creer esto, eres salvo. La quinta, porque participas en el ministerio de una iglesia, en el servicio de la iglesia, ¿eres salvo? Hay personas que creen la filmina anterior y hay personas que creen esta filmina. Pero déjame te digo que las dos posturas son completamente equivocadas. Ninguna es correcta. Ah, caray, entonces, pastor, la salvación de mi alma no es por obras, es por fe. Y ahorita vamos a ir sacudiendo un poquito el polvo de las filminas anteriores. Pero quiero que tengas bien claro algo. Como Iglesia Familia Escogida, para mí como pastor tuyo es bien importante que tengas esto como una máxima en tu corazón, en tu vida. Y que nadie sacuda eso de ti. Que nadie venga a tambalear esto. Número 1, la salvación no, en negritas y con mayúsculas, no es por obras. Es por fe. Pero entonces si me dijiste en la anterior que si yo creía que Jesús era Dios, ¿por qué me dijiste que eso estaba mal? ¿O por qué me dijiste que si yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó, está mal? Porque también dice Santiago, porque también los demonios creen. Y es más, tiemblan. Saben todo el poder que tiene Dios, pero esa fe no sirve de nada. Si yo salgo aquí a la calle, familia, es bien sencillo. Si yo me salgo aquí a la calle y encuesto a los carros que van pasando por aquí enfrente y les pregunto a los automovilistas, ¿tú crees que Jesús es Dios? ¿Qué creen ustedes que me va a decir? El promedio, obviamente habrá excepciones, pero en general, el promedio, ¿qué creen que me van a decir? Sí. Segunda pregunta, si yo les digo, ¿tú crees que Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó? ¿Qué creen que me van a responder? Que sí. Ah, entonces son salvos. No. Entonces, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, es decir, ustedes no pudieron haberlo resuelto, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe. La palabra secreta aquí es gracia, la amarilla. Gracia está apelando a algo implícito que no podías haberlo comprado. No te lo podías haber ganado. Es gratis. Es por gracia. Y cuando dices por gracia, significa que es inmerecido. Solamente por su infinita gracia es que tú y yo, mediante la fe, podemos ser justificados. No hay algo que tú y yo podamos hacer para ganar el cielo. Nada en lo absoluto. Bueno, sí. Ahorita lo vamos a ver. Sí hay algo que tiene que ver con la fe. Siguiente filmina. Entonces, y si es por gracia, ya no es por obras, dice Romanos 11:6. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Como dijimos arriba, si es por gracia, entonces muchachos, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no tendría sentido. Es por gracia, es gratuita, es por su misericordia. Entonces, si la salvación es por fe, ¿por qué Santiago
me está pidiendo obras. Si lo piden, miren, vamos a Santiago 14, 17, Santiago 2, versículo 14 y versículo 17 dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Versículo 17, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? Santiago está hablando de un tipo de fe que no tiene obras. Y esa fe que está hueca, que no tiene obras, dice Santiago, para mí está muerta. Porque no hay nada que me diga lo contrario. Si yo voy a una morgue y saco los cuerpos de ahí de los cajones, ¿yo puedo decir que están vivos? No hay algo que me manifieste, que me justifique, que me diga que esos cuerpos están vivos. ¿Cómo están? Inertes. Una fe inerte, una fe hueca, es una fe que no puede salvarnos. Porque el hecho que la gente de aquí afuera crea que Jesús es Dios no lo hace salvo. El hecho que la gente allá afuera crea que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día no lo hace salvo. Está complicado. Cuando Martín Lutero en la Reforma en 1517 por allá protestó, hubo 5 solas. Una de esas solas dice, bueno, sola escritura, solo Deus, o solo Cristo, perdón, solo Fideli o sola Fideli, no me acuerdo cuáles son las otras dos, pero había una que decía solamente la fe. Solamente la fe. Y Juan Calvino, despuesito otro reformador, vino y completó un poquito esas 5, esa sola, de solo Fideli, solo fe. Y Juan Calvino dice, sí, la fe sola salva. Eso estoy completamente de acuerdo contigo, Martín Lutero. Pero la fe que salva no está sola. Entonces hay muchos que dicen que tienen fe, pero es una fe sola, y justificándose diciendo como nada más la fe salva. Entonces, ojo, lo que estaríamos diciendo es que cualquier persona que haga este rezo y diga que acepta a Jesús como su Salvador, pero sigue completamente andando en sus mismos caminos, pues no hay salvación. Miren, yo he visto pasar por esta congregación gente que ha dicho que es cristiana, pero su fe ha venido sola, sin nada acompañándola. ¿Y creen ustedes que me estoy metiendo en camisa de 11 varas por decir eso? Vamos a ver lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 7, 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni viceversa, ni el mal árbol dar frutos buenos. Y el Señor Jesús termina diciendo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pastor, ya estoy bien revuelto, ya necesito un ¿cómo se llama? Para el dolor de cabeza, una aspirina. Me estás diciendo entonces que la fe y que las obras ya me revolviste. La salvación no es por obras, es por fe. Es gracias, pero no es gratis.
Pero si tu fe está hueca, es la misma clase de fe que los demonios tienen. Que saben que hay un Dios, que saben que Jesús murió en la cruz, que al tercer día resucitó, y hasta tiemblan, pero no siguen a Jesús. Entonces, ¿en dónde radica? ¿En dónde está la diferencia entre los que sí creen que Jesús es Dios y que murió en la cruz y que van a una iglesia? ¿En dónde radica la diferencia entre unos y otros? Si ya sabemos que la fe no es por obras, sino por fe, gracias a su misericordia. ¿En dónde radica? Bueno, vamos a su palabra. Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Hay una condicionante. Hay una diferencia entre los que creen que Jesús fue levantado entre los muertos, que Jesús es Dios, a los que confiesan a Jesús como su Señor y que creen que fue levantado entre los muertos. Y Pablo entonces justifica su postura diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Por sus frutos los conoceréis. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Todo aquel, pon atención a esto, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué? Y las hace. O sea, Pablo dice que tienes que declararlo como tu Señor. ¿Sí? ¿Me siguen en esto? Sí. Y que creas en tu corazón que ¿qué? Que lo levantó entre los muertos. Pero el Señor Jesús dice, pero no basta con que me diga Señor. ¿Está bien? Que tú creas o que tú digas que soy tu Señor, está bien. Y está muy bien que creas que fui levantado entre los muertos. Pero no me digas Señor, Señor, y no haces nada de lo que yo digo. Entonces tenemos que acercarnos al Señor, confesarlo como nuestro Señor y no esforzarte por hacer obras. No me malentiendas. No es que ahora te tengas que esforzar por hacer las obras. No. En el momento en el que tú consideras al Señor Jesús como el Señor de tu vida, por sí solas las obras van a empezar a caer. ¿Por qué? Porque vas a hacer todo lo que Él te diga que hagas. Vas a estar sujeto o sujeta a su palabra. ¿Las obras son por esfuerzo? No, son producto del señorío de Dios en tu vida. Y entonces todos los que estamos a tu alrededor vamos a poder evidenciar, o vamos a poder ver la evidencia, de tu fe, de tu sujeción al Señor. ¿Porque te esforzaste mucho por hacer buenas obras? No, porque te sujetaste al señorío de Dios, porque lo aceptaste como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu alma, porque crees en el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitó.
Todo eso lo crees en tu corazón y lo has confesado. Pero más que eso, familia, estás viviendo sujeto a su señorío. Y cuando tú y yo nos sujetamos a su señorío, perdonamos al que me ofende. Muéstrame tus obras. ¿Dices que tienes fe? A ver, muéstrame tus obras, dice Santiago. ¿Perdona? Ah, no, pero es que es imposible perdonar eso. ¿Por qué no das en la iglesia? Ah, no, porque veo que el pastor usa camisas nuevas cada domingo. Son del bazar, los que ustedes no saben. Yo por eso no doy. Cuando en la Biblia encontramos un montón de justificantes para ver que cuando damos, somos bendecidos. Entonces no tienes fe. Entonces no tienes fe que Dios puede darte más abundantemente de lo que tú pidas o puedas entender. No confías en que cuando tú das, Dios te da medida buena, apretada, remecida y rebosando. Entonces no tienes esa cantidad de fe para creer que si pides perdón por tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Es que no creo que pueda perdonar este pecado, no creo que lo pueda perdonar, por eso ya no voy a la iglesia, porque me siento indigno. Entonces no crees que Jesús es el Señor. Porque la fe, muchachos, la fe en Dios es decirle todo lo que tú dices es cierto. Y cuando lo dudo, estoy diciendo que como que a veces dices mentiras, Señor. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Yo creo que Santiago decía, yo soy hermano del Señor Jesús. Y como lo dije en el capítulo 1, versículo 1 dice, pero no nada más soy hermano y siervo, soy esclavo, soy siervo de Él. Todo lo que Él me dice, lo hago. Y vienes tú y me dices que crees en Él y te dices ser cristiano, pero no practicas nada de lo que Jesús enseñó. Muéstrame tus obras y voy a creer que tienes fe en Él. Porque yo no nada más creo en Él, soy esclavo de Él, soy siervo de Él, me sujeto a todo su señorío y todo lo que Él me dice que haga, yo lo hago. Qué complicado. Parece ser que si confieso a Jesús como Señor y tengo fe en esto, seguramente daré fruto de ello y eso se traduce en obras. Para dejarlo bien en claro, ¿puedo ganarme la salvación por medio de mis obras? No. Dilo con seguridad. No. ¿Habrá alguna obra que yo pueda hacer para ganarme el cielo? No. Solamente, y no estoy diciendo que el sacrificio del Señor Jesús no sea suficiente. El sacrificio del Señor Jesús es suficiente en la cruz, pero no lo estamos haciendo eficiente o suficiente en nuestra vida. Solamente con creer que Él murió y resucitó, ¿seré salvo? No. Discúlpame, pero no. Tenemos que confesar el señorío de Dios en nuestra vida. De hecho, si te fijas en ese capítulo de Romanos 10, no dice confiésalo como tu Salvador. Que claro, no está mal confesarlo como Salvador. Es el Salvador de nuestra vida. Es el Salvador de nuestra alma. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Confiésalo como Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? No me digas Señor, Señor, si no vas a hacer las obras. De hecho, hay otro versículo que dice, muchos me dirán, Señor, Señor,
En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les voy a contestar? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué es la palabra hacedor? Obras malas. No fueron obras buenas. Parece ser que muchos de los que estamos aquí a veces hacemos buenas obras, pero las intenciones de esas obras no son buenas, o la inspiración de esas obras no es la correcta. No es producto de una sujeción a su señorío. Es quizás producto de querer ser famoso. Es producto de quizás tener algo, pertenecer a algo. Pero las buenas obras que son producto de sujetarme a su señorío, al sacrificio de la cruz, son buenas obras. ¿Me están siguiendo? Quiero terminar con esto. No sé si me puedas ayudar, Chabelita, con el piano. No te tienes que esforzar por dar buenas obras. No te esfuerces por dar buenas obras. No es por esfuerzo. Sujétate al señorío del Señor. Hazlo verdaderamente el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma. Confiésalo, créelo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo, tienes prácticamente todo, haces buenas obras, crees en Dios Todopoderoso, pero es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. El nuevo nacimiento. Familia, sería bien interesante que pudieras hacer una reflexión y decir: Señor, ¿serás tú el Señor de mi vida? ¿O solamente habré hecho un rezo, una oración, una repetición vana, con vanas palabrerías, de dientes para afuera, sin creerlo, sin hacerlo realidad en mi vida? No estoy diciendo que no te puedas equivocar una vez que naces de nuevo. No estoy diciendo que una vez que nazcas de nuevo ya no puedes cometer pecado. Claro que cometemos muchos pecados, aún habiendo nacido de nuevo. Pero la vida, la práctica de tu vida tendría que ser distinta, sujetándote al señorío del Señor, haciendo lo que su palabra te indica que hagas, creyendo todo lo que su palabra dice que Él es. Ahí te vas a dar cuenta si en realidad Él es el Señor de tu vida. Jesús un día en una parábola dijo que había un hombre que había sembrado y habían venido en la noche y habían puesto por ahí cizaña. Y dice la Biblia que vinieron los siervos, los ayudantes de él, del Señor, le dijeron: Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y el Señor del huerto, del cultivo, les dijo: no, espérense a que llegue el tiempo. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, primero corten toda la cizaña y luego al final quiten el trigo. Y a la cizaña la mandan a la hoguera y al trigo lo meten en mi granero. ¿Cómo se iban a dar cuenta los cosechadores cuál iba a ser la cizaña y cuál va a ser el trigo? ¿Te has puesto a preguntar eso? Son muy parecidas, Si tú las ves, son prácticamente iguales, la cizaña y el trigo. Pero ¿sabes dónde radica la diferencia? En que la semilla de la cizaña es hueca y ligera, y la semilla del trigo es rellena y pesada. ¿Y sabes qué provoca esto al momento de la cosecha? Que cuando ya están en la etapa madura, la cizaña se mantiene erguida, porque su semilla no pesa, está hueca. ¿Y sabes cómo está el trigo? Porque su semilla es pesada, es densa. Y entonces los cosechadores van a poder identificar. ¿Por qué? Por sus frutos.
Yo quiero dejar esto bien en claro y lo voy a repetir una vez más, porque no quiero que nadie se equivoque. Y mañana que yo les pregunte a los varones o otro día que estemos los varones, no quiero que nadie me diga algo equivocado. Por favor, préstame tu atención. La salvación no es por obras. Que quede claro. La salvación es por fe. La salvación es confesando a Jesús como el Señor de tu vida. Pero no le digas Señor, Señor, y no hagas lo que su palabra te diga que hagas, porque entonces esa fe no te salva. Esa fe es una fe hueca. Cuando tu fe surte efecto es cuando lo que tú dices lo haces. Cuando dices Señor, Señor, y haces lo que te digo que hagas, dijo Jesús, te voy a comparar. Si tú me dices Señor, Señor, y haces lo que yo te pido que hagas, entonces y solo entonces te voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca que es Cristo. Y vinieron los vientos y soplaron con ímpetu contra aquella casa, y subieron las aguas y dieron con fuerza contra aquella casa, pero la casa no se cayó porque estaba cimentada sobre una verdad en su vida. Jesús es la roca de mi vida. Jesús es el Señor de mi vida. Y yo le digo Señor, Señor, y hago todo lo que Él me dice que yo haga. Pero si eres como los que vienen a mí, dice el Señor Jesús, y me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido que hagas, te voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la arena, que no quiso cavar hondo, que dijo sí, por presión social, que dijo sí, porque ya no me estén fastidiando, que dijo sí, acepto a Jesús, pues porque aquí están todos mis amigos. Pero no cavaste hondo hasta llegar a la roca. Te voy a comparar al que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, y cuando soplaron los vientos, y lo he visto. Como pastor de esta iglesia, he visto personas que su vida ha sido sacudida por un viento, porque no habían puesto su cimiento en la roca que es Cristo. ¿Qué te parece si te pones de pie? Señor Jesús, hoy queremos hacer un alto en nuestra vida. Santiago nos ha venido a sacudir y nos ha venido a revelar que hay una fe hueca y hay una fe sólida. Y la fe sólida, la fe verdadera, la fe que nos salva, es esa fe que cuando nos sujetamos al Señor por naturaleza, como el manantial que sigue produciendo agua sin razón, sin sentido, como el fruto que sale de un árbol, no por un esfuerzo, sino por la misma naturaleza y biología. Así, Señor, nuestra fe sólida, por naturaleza, por consecuencia de sujetarnos a tu señorío, empezaremos a producir buenas obras. Empezaremos a obedecer tu palabra, aunque nos cueste, porque estamos sujetos a tu señorío. Y entonces la gente podrá ver a través de nuestros frutos, a través de nuestras obras, la fe que tenemos en ti. Y no nada más la
la salvación que está en nosotros, que fue ganada de forma gratuita en la cruz del Calvario. ¿Hay algo que pueda hacer para ser salvo? Sí. Aceptar tu señorío en mi vida. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ser salvo? Lo único que puedo hacer es doblegar todo mi orgullo y es doblegar toda mi personalidad delante de ti, decirte: Señor, soy un pecador que está arrepentido por sus múltiples pecados y fallas, pero tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Yo quiero acercarme a ti para reconocerte como el Señor de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz del Calvario para remisión de mis pecados y mis faltas, y que al tercer día el poder de Dios actuó en ti y fuiste levantado entre los muertos, y que ahora estás a la diestra del Padre y que estás intercediendo por mí, y que un día volverás por tu iglesia para estar todos juntos en las bodas del Cordero. Yo creo eso. Yo creo firmemente todo esto. Yo creo que naciste y fuiste hombre y moriste y resucitaste y ascendiste al cielo y un día volverás. Yo creo todo esto, Señor, pero yo quiero hacerte Señor de mi vida. Y ahí va a radicar la diferencia entre los que creen y los que creen pero son sujetos a tu señorío, Señor. Así que, Señor, el día de hoy sacude nuestra mente, sacude nuestro corazón, sacúdenos. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor, y a mantenernos firmes en la roca, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero pastorear una iglesia donde todos los que estamos aquí estamos creciendo al mismo tiempo en la fe. Señor, yo quiero ver cómo mis hermanos y mis hermanas siguen edificando su casa sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar en solidez. Ayúdanos a caminar en tu palabra, Señor, a creer todo lo que tu palabra dice que tú eres, a creer todo lo que tu palabra nos dice como promesas a nuestra vida, a tenerlo por certeza en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.